Hermosa mañana, ¿verdad? Ya está haciendo un poco de solecito, entonces aprovechemos el calorcito que nos brinda el Señor. Y vamos a continuar con el estudio que venimos trayendo acerca del libro de Filipenses. Señor Dios, Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad, Dios, de estar aquí, de edificarnos, de compartir con los hermanos, de alabarte. Y Señor, sé tú hablando a nuestras vidas, enseñándonos. Cantamos que haremos más de ti, Señor, y ese es uno de los propósitos por los cuales venimos a la congregación, a aprender más de ti y a conocerte mucho más. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces allí al libro de Filipenses. Filipenses capítulo, como siempre, ¿no? Teníamos una tareita. ¿Cuál era la tarea? Leer. ¿Leer qué? Filipenses. ¿Filipenses qué? Capítulo 1 y capítulo 2. ¿Lo hicimos o no? No, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Qué bien. ¿Quién más lo hizo? Amparo. ¿Quién más? Qué bueno, el próximo domingo ojalá lo hagamos todos para estar ahí en el contexto de lo que estamos estudiando. Es una forma de no perder el hilo del estudio, ¿está bien? Estar leyendo, estar allí mirando lo que el Señor dice. Decía Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículos 1 al 11, solo por repasar: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria. En este aspecto está hablando en cuanto a la comunión entre hermanos. ¿Listo? Cuando nos habla de luminarias del mundo, va a hablar de la comunión con Dios y de lo que tiene que salir de nosotros hacia el mundo. Entonces nos está hablando que no hagamos nada por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estamos llamados aquí no solo para obtener beneficios personales a través de la palabra del Señor, sino para compartirlos, para enseñar, para transmitir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. ¿Y qué le dio? Un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre le dio? Señor. Para que en el nombre de Él, en el nombre del Señor Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. En el nombre de Jesús se humillen, se inclinen los que están en el cielo, los ángeles, los que están en la tierra, los seres humanos, y los que están debajo de la tierra, que son ¿quiénes? Los demonios. Perfecto. Y toda lengua, absolutamente toda lengua, confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor, al cual Dios le dio el nombre. Señor, para gloria y honra del predicador, no, gloria y honra del Padre. ¿Cuánto nos demoramos leyendo eso? 3 minutos. Esa era la tarea que tenían para la semana. ¿Qué tal? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Y empezamos a confrontarnos. ¿Cómo cantamos yo quiero más de ti y nos alejamos de la palabra de Dios? ¿Cómo no disponemos día a día? Entendiendo todo este tema que viene hasta aquí, de la humillación de Cristo, de el no hacer las cosas por contienda, por vanagloria, el Señor nos quiere hablar a través de este libro acerca de ser luminarias en el mundo.
Entonces ya entendimos que Cristo es nuestro Redentor, que Él es el Señor, que Él es el poderoso, que Él es el Rey. Todo eso lo entendimos, que debemos trabajar honesta y abiertamente, que las contiendas y la vanagloria no caben dentro del pueblo del Señor, que siempre debemos estar caminando hacia su majestad. Entonces ahora nos lleva a entender que debemos ser luminarias en el mundo. Y para este contexto nos dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, como consecuencia de lo que ya nos dijo anteriormente, que ya leímos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 hasta el versículo 11, como resultado de eso, amados míos, ¿está hablando quién? Pablo a Timoteo, ¿cierto? Pero también nos está hablando a nosotros. Está hablando Pablo a la iglesia, ¿en dónde? En Filipenses, pero está hablando a la Iglesia Bíblica Bautista La Misión, está hablando a los hermanos que están allí a través de la cámara viendo el mensaje, está hablando a todos. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ese por tanto traduce como consecuencia de haber obedecido los mandamientos de Dios enseñados por Pablo. Eso quiere decir, por tanto, no está diciendo simplemente miremos superficialmente esto, no. Como ya entendieron, como ya entendimos, como estamos colocando por práctica la palabra del Señor, ahora sí podemos obrar. Las iglesias están llenas de cursos, ¿cierto? Y de doctorados y de maestrías y de convenciones y de todo esto. Muchas veces eso queda solo ahí, en un título, en un doctorado o en una convención, porque la aplicación real de la palabra del Señor no está siendo efectiva. Entonces Pablo dice, por tanto, si habéis obedecido, si habéis entendido, ahora sí vamos a actuar. No es necesario que Pablo estuviese todos los días en la congregación. No es necesario que usted esté todos los días en la congregación. Eso no es lo que quiere Pablo. Aquí podríamos hacer programas de lunes ¿a qué? No, a lunes. No le voy a dar vacaciones el domingo, tranquilo. De lunes a lunes y una escuela y lo otro. No es necesario que el pastor, el líder, los siervos, el profesor, los profesores de Conociendo a Dios estén todos los días dándole la clase para que usted ¿qué? Obedezca. El Señor está diciendo, dice Pablo entonces, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces Pablo tiene la seguridad de que muchos de los miembros de la congregación estaban obedeciendo, dice, como siempre me habéis obedecido. ¿A qué estaban obedeciendo ellos? ¿A Pablo o a la palabra de Dios? A la palabra de Dios. Pablo, Guillermo, Mónica, este servidor, los que predican los viernes, el hermano José, somos simplemente instrumentos de Dios para una enseñanza. Y Pablo les dice, como habéis obedecido en mi presencia, cuando está el pastor o los líderes, ¿cómo somos? Obedientes. Y en la ausencia, cuando usted está fuera de la congregación, ¿cómo se comporta? Ahora, Pablo tenía la certeza de un pueblo que obedecía en presencia y en su ausencia. Y le dice entonces, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces, Pablo exhorta al pueblo, como el Señor nos exhorta a nosotros, a obedecer cuando nadie nos está mirando, porque el único que nos está viendo es ¿quién? Dios. En mi ausencia, ocupaos ¿en qué? En vuestra salvación con temor y temblor. Entonces Pablo dice, mire, no es necesario que el predicador esté frente a ustedes. Ya las instrucciones han sido dadas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la meta. ¿Cuántos realmente
¿Cuántos de nosotros realmente fuera de la congregación, fuera del domingo o fuera del servicio del viernes, nos proponemos seguir a la meta? Buscar la santidad, buscar la comunión con Dios. No, es que el pastor no me llama para que ore. ¿Será que el pastor tiene que llamarle para que lea la palabra de Dios? Para que ore. 2 personas de no sé cuántos que asistimos el domingo leyeron lo que estaba para hoy. 3 minutos de lectura. ¿Será que edifican o no edifican? ¿Nos enseñan o no nos enseñan? Aquí lo leímos, todos en mi presencia y en la ausencia. Y eso es lo que Pablo le está motivando aquí a los de la iglesia en Filipos. Ocupaos en vuestra salvación. Entonces, dado el fundamento, ya entregado el fundamento, entregada la palabra de Dios, ¿ahora qué sigue? El trabajar arduamente hasta llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es la meta del cristiano? La meta final. La santificación. La santificación. Ese es el proceso que debemos emprender, el proceso hacia la santificación. ¿Qué dice Filipenses 3, 13 y 14? Pablo, desde que conoció del Señor, inició ese camino ¿hacia dónde? Hacia la santificación, hacia la perfección, hacia el ministerio, hacia el trabajo, hacia disponer las vidas. Es curioso que siempre cuando hay alguna actividad por hacer en la iglesia o hay alguna actividad como miembros de la familia de Cristo, hay unos que trabajan y otros que critican. Contiendas. Esas contiendas no deben existir. Todos debemos caminar ¿hacia dónde? Hacia un mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito? La santificación de nuestras vidas para agradar a Cristo. Y dice Pablo, hablando acerca de este tema, Pablo recibió el fundamento, conoció la palabra e inmediatamente inició ese transcurrir de su vida hacia Cristo, pero él llega a un momento determinado a decir, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, la santificación, todo el proceso, Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Y cuando nos sentamos, esa expresión, ¿no? Cuando imaginémonos nosotros al lado de Pablo, ¿cómo nos sentiríamos? Bien, porque nos están enseñando y está en la presencia, ¿no? Pero un hombre que desde que conoció al Señor empezó ese camino, avanzando, avanzando. Problemas todos los que quiera, pero ningún problema detuvo la vida y el avance espiritual de Pablo. Ninguna situación. Blanquita, mi persona, mi hermana, hemos tenido pérdidas familiares. Pero esa pérdida, aunque nos ha dolido, no ha detenido el avance espiritual. No ha detenido el seguir sirviendo. No ha detenido el amor al Señor. Por el contrario, con más ahínco, con más ánimo lo hacemos porque es para la gloria y honra de ¿quién? De Dios. Hay hermanos que han tenido fracasos económicos. Aquí están. Fracasos de una u otra especie. Aquí están. Y aquí estamos sirviendo al Señor. Eso es caminar ¿hacia dónde? Hacia la santidad, hacia la glorificación del Señor. Lo que pasa es que muchas veces estamos cómodos, estamos sentados recibiendo todo y hay un momento en que el Señor nos mueve, nos pellizca a ver de qué estamos hechos. Y Pablo dice, yo mismo no pretendo haber alcanzado a pesar de todo lo que ha hecho, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que queda atrás, ¿qué hace? Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es ¿en qué? En Cristo Jesús. Entonces, dado el fundamento, que era lo que decíamos en Filipenses, se camina ¿hacia dónde? Hacia la meta. Vamos para allá. Que nada nos impida
¿sí? Y dice también Romanos, vamos a ver algunos versículos, Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos 6, 19. ¿Qué dice? Hablo como humano. ¿Dice quién? Pablo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir ¿a qué? A la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia de Dios. Y es interesante cuando muchas veces escuchamos el testimonio de alguien, ¿no? Es que yo sí era, y él era, y en verdad era. Había entregado su vida ¿a qué? A la inmundicia y a la perdición. ¿Y cómo lo había hecho? Juiciosamente. Se había embarcado el que toma alcohol. Se embarca en ese viaje. ¿Y cómo lo hace? Juiciosamente. ¿Sí o no? Con toda. El ludópata, el que juega, ¿cómo lo hace? Con toda y espera. Y si el negocio lo abren a las 8, él desde qué horas está ahí, a las 7 o a las 5, y se va hasta cuándo, hasta cuando cierran y entrega, y si pierde, después voy a ganar, ¿sí? Y lo entrega con toda. ¿Qué está diciendo el Señor? Como ya nos dieron el fundamento, como el Señor ya utilizó a Pablo para dar el fundamento de la palabra, ahora, de la misma forma como actuábamos en la iniquidad, como nos metíamos de cabeza allá, metámonos de cabeza con el Señor. ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta menguar? Como decía el coro, para que crezca el Señor. Si eso lo que trae es beneficios personales, buenos pensamientos. No pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo. ¿Por qué qué? Porque vamos a ir a Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. Versículos del 7 al 9. Gálatas 6, del 7 al 9. Hablando de las obras de la carne y de las obras del Espíritu. Partimos de la base, continuamos. El fundamento ha sido dado. ¿Ok? Mire, ninguno de los que estamos aquí a esta altura podemos negar que el Señor ya ha colocado el fundamento en nuestras vidas. Dice el versículo 7, no os engañéis. ¿Dios qué? No puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. De tal manera que sabiendo eso, teniendo el fundamento y pudiéndolo hacer, no nos cansemos pues de hacer, no el bien, ojo, no de hacer el bien, porque bueno, entonces yo hago el bien, ¿sí? Y el bien para mí es, no sé, dar un mercado o hacer, no nos cansemos de hacer bien, de obrar bien, de obedecer los mandamientos del Señor, porque a su tiempo segaremos, sino que desmayamos. Y está diciendo el Señor, yo les doy el fundamento, vamos para adelante, hagamos bien, no desmayemos. No desmayemos, porque a su tiempo segaremos lo que hemos sembrado. ¿Qué está recibiendo usted hoy en la vida? ¿Qué estoy recibiendo yo? De lo que sembré. Y con absoluta seguridad, si sembré para la carne, lo que voy a recibir es ¿qué? Para la carne. Ahora, ¿cuáles son los frutos de la carne? Ira, contienda, amargura, frustración, envidia, porque eso fue lo que yo sembré, eso fue lo que creé. Cuando viene Dios y me dice, somos luminarias, debemos llevar paz, debemos hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué recibimos?
bien, paz, gozo. Y eso es lo que quiere el Señor a través de la palabra. Eso es lo que Dios y Pablo están enseñando a la iglesia en Filipenses. Recibido el fundamento, trabajemos bien. Vamos para la obra, ¿sí o no? Entreguemos nuestras vidas, hagamos las cosas para la gloria y honra de ¿quién? De Dios. Al final, segaremos. Al final Dios dará el premio. Ya tenemos uno que es la vida eterna. Si ustedes le preguntan a Blanca, perdón que la tengo aquí al frente, ¿hay paz en su vida hoy? A pesar de la pérdida. ¿Por qué? Y se sembró para el espíritu. Se trabajó para el espíritu y no para la carne. Y eso es lo que Dios quiere. Estas vidas son pasajeras. Sembremos para el espíritu y no para la carne, anhelando que lo que llegue a nuestras vidas como resultado sea para la carne, para el espíritu. Efesios 4, del 1 al 3. El fundamento ha sido dado. ¿Está bien? ¿Y luego qué sigue? Según lo que hemos dicho, trabajar. Vamos para la meta, ya tenemos el fundamento. Lo más difícil, digámoslo así, en la vida cristiana es ese momento en que tomamos la decisión de aceptar a Cristo. Digámoslo difícil. Y de ahí en adelante el Señor empezó a darnos el fundamento. Ahora a trabajar por la santidad. Dice Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Ha sido dado el fundamento. Ahora viene el desarrollo de la vocación para la cual fuimos llamados. Entonces, mi vocación es ser maestro de escuela dominical o pertenecer a la alabanza. No, esos son dones. ¿Cuál es la vocación para la cual fuimos llamados? Glorificar a Cristo y llevar el evangelio. Eso es buscar la santidad en nuestras vidas. Por eso dice, ahora preso en el Señor con todos sus problemas, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Cómo debemos andar? Versículo 2. ¿Con qué? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué más? El fundamento ha sido dado, ¿cierto? Y nos dice que como ya tenemos el fundamento, ahora mostremos el carácter cristiano. Y el carácter de creyentes se muestra teniendo humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia. ¿Quién? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos, para todos y en todos. ¿Será eso lo que estamos haciendo? Ya tenemos el fundamento. Estamos caminando en humildad, mansedumbre. ¿Qué tal es soportarnos los unos a los otros en paciencia? ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos? ¿Trabajando? No. Bueno, al menos dijo trabajando. Es que es eso. Si tenemos el fundamento, hermanos, y Dios nos dice, van a cegar buenas cosas, bendiciones. Hermanos, pues, más, no sé qué palabra utilizaría usted, ¿no? Utilice la que quiera, si no lo aplicamos. Y continúa hablándonos acerca de ese ocuparnos en nuestra salvación. Y eso es ocuparnos en nuestra salvación. Hebreos. Capítulo 6. Versículos 10 al 12. Entonces, nos ocupamos en nuestra salvación. Somos humildes, ¿qué más hacemos? Somos mansos,
nos soportamos los unos a los otros, buscamos la unión y no la división, buscamos la justicia. Y Hebreos nos dice allí en el capítulo 6, versículos 10 al 12, lo siguiente. Hebreos 6, 10 al 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta dónde? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Porque Dios, dice el versículo 10, leamos el versículo 10 todos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, el fundamento no es para quedarnos ahí sentados. Hay que trabajar, hay que ponerlo por obra. Y Dios, el Dios de misericordia, no es injusto para olvidar vuestra obra y vuestro trabajo de amor. Entonces hay una serie de elementos que tienen cabida aquí en este cuidar de la salvación, trabajar de la salvación. ¿Qué dice Filipenses 2:12? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Exacto, ocupémonos en eso. ¿Listo? A eso es a lo que nos está llamando el Señor, a amarnos, a soportarnos, a entendernos, a buscar la unidad, un Señor, un Espíritu, un bautismo. Pero tristemente nos centramos más en la división que en la unión, en el juzgar que en el crecer. Nos centramos más en lo del mundo que realmente en buscar la santidad. Mire, hermanos, Dios no es injusto para olvidar el trabajo y la obra que se hace para Él en amor. Es un elemento que no podemos olvidar. Amémonos los unos a los otros, sirvámonos los unos a los otros. Y dice, Él no es injusto para olvidar que servisteis y que estás sirviendo y lo que vas a hacer. Todo el trabajo está centrado ¿en quién? En Dios. Ahora, toda esta actitud debe ser hecha con temor y temblor. ¿A qué se refiere eso? Que yo me entrego al Señor, trabajo, pero trabajo con temor y temblor, no asustado, ¿ok? No asustado. Este temor y temblor se refiere a una sumisión, a una humillación, a un profundo respeto al Señor. Al Señor. Olvidémonos de los hombres. Si yo soy creyente, yo soy sumiso a mis autoridades, respeto mis autoridades, valoro lo que hacen mis autoridades, pero por encima nos está diciendo que todo esto se haga ¿para quién? Para el Señor. ¿Qué dice la palabra allí acerca de temor y temblor en Proverbios capítulo 1, versículo 7? Proverbios capítulo 1, versículo 7. Leamos, ahí está. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es el temor a, sino el temor de. Y ahí hay una diferencia grandísima. El temor de Jehová, el temor de ofenderle, el temor de no hacer las cosas como a él le agradan. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿En cuál de los dos grupos nos situamos? ¿En los sabios o en los insensatos? Porque no es que yo recibo una parte de la sabiduría del Señor y desprecio otra, no.
si uno desprecia una sola parte de lo que el Señor le está diciendo, es insensato. Cuando el Señor habla de perdón, ¿estamos acatando el perdón? ¿Perdonamos? ¿Compartimos los unos con los otros? ¿Nos soportamos los unos a los otros? Proverbios 1:7 y Proverbios 9:10, ¿qué dice? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Cuando dice allí en Filipenses que nos ocupemos de la salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Entonces miremos hacia el Señor. Él es la sabiduría, Él es la inteligencia, Él es el que todo lo provee. Entonces ocupémonos respetando, valorando, temiendo al Señor. Y es que el Señor es un Dios de amor, pero también es un Dios ¿de qué? De juicio. Y el juicio llega, hermanos. Seguro que sí. No hablemos del día del juicio final, no. Que ese llegará porque llegará el día del Señor. Pero el juicio llega. De lo que sembramos, vamos a recoger. Y Dios no es injusto para valorar el trabajo que hacemos para su obra, pero tampoco es injusto para pasar por alto la desobediencia, la negligencia, el pecado, la perversión, la pervertida, todo eso. Vemos muchos espacios y vemos muchas actividades que van en contra de la palabra de Dios. Y los gobiernos las legalizan bajo una ley de hombres. Un día el juicio de Dios vendrá sobre esas cosas. Seguro, ahorita pueden estar campantes disfrutando de su perversión. Romanos dice, como no entendieron, como no quisieron hacer caso, como no escucharon mi palabra, los entregué ¿a qué? A la concupiscencia de sus corazones y de sus carnes, llegando al punto de ¿qué? De la laxivia, de las relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, y no, eso lo dice la palabra del Señor, pero ha sido legalizado. Entonces, como lo legalizó el hombre, para el hombre mundano, para los insensatos, eso es normal y eso está bien. Para Dios no. Dios es un Dios justo y el juicio vendrá, de tal forma que es mejor temer a Jehová y caminar con Él y adquirir sabiduría e inteligencia, pero la inteligencia que proviene de Él. Seguimos en Filipenses entonces. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Claro? Entonces, ¿qué dice el capítulo 2, versículo 12? ¿Cuál sería el resumen de esa enseñanza? Hasta ahí. Amados, hay que obedecer, no solo en presencia, sino en ausencia, y ocuparse. Por favor, ocuparse, ¿con qué? Con temor y temblor de la salvación. Entonces, nos agrada decir que somos salvos, ¿cierto, Omar? ¿Cuántos somos salvos? Todos. Somos salvos. ¿Cuántos nos ocupamos realmente con temor y temblor de cuidar esa salvación? Versículo 13. ¿Por qué? Ahora, todo esto nace ¿de dónde? De un querer. De un querer. No es que yo quiero servir al Señor. Yo quiero y yo quiero. Bueno, dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Dios en su perfecta voluntad coloca en el corazón no solo el deseo de hacerlo, sino la capacidad para llevarlo a cabo. No solo coloca el deseo, sino que la capacidad para llevarlo a cabo. Si usted le dice hoy al Señor, Señor, yo quiero menguar
para que usted crezca, está expresando un deseo. ¿Sabe quién le da la fortaleza y la capacidad para hacerlo? Dios. Así como Él puso el deseo, también puso el querer. Ahora, nosotros nos quedamos ¿en qué? En el deseo. Y nosotros deseamos muchas cosas. Y estamos llenos de deseos y si por mí fuera... pero cuando llegamos a la práctica, ahí está el gran problema. Ahí está el gran problema. Ese deseo convertido en hecho es lo que llamamos fruto. El fruto lo coloca ¿quién? Dios. Yo tengo el deseo, el Señor me da la capacidad, esa capacidad puesta por obra va a dar un fruto. ¿Qué dice la palabra del Señor allí en el libro de Juan? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 7. Juan capítulo 1, versículo 7. Hablando del verbo hecho carne, ¿cierto? Bueno, no sé de dónde saqué Juan 1.7, pero es 15.5. ¿Se saben el 15.5? Sí. ¿No? Vamos a leer Juan 15.5. ¿Qué dice? Ok, entonces estamos hablando del querer como el hacer, ¿no? Nosotros queremos aferrarnos a la vid, queremos estar ahí cogidos, pero tenemos que hacerlo, porque Él es la vid y nosotros los pámpanos. Él está allí, yo estoy acá. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, separados del Señor, nada podemos hacer. Eso quiere decir que debemos estar siempre tomados del Señor. Cuidando la salvación con temor y temblor implica que siempre esté tomado de Él. Sabiendo que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y que separados de Él, nada podemos hacer. Yo soy la vid verdadera y el Padre mi labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ahí viene entonces el problema. Que si yo no me tomo del Señor, tengo el deseo. ¿Está bien que tenga el deseo? Sí, claro. Pero si me quedo solo en el deseo, no llevo fruto. Y si no llevo fruto, dice la palabra, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Entonces mi deseo es trabajar para el Señor. Hermano, si se queda solo en deseo, ¿qué dice el Señor? Lo quitará. No es que lo saque de la iglesia, tranquilo. Aquí puede estar 10, 15, 20 años sentado en la misma silla. Y cuando llegue y no esté la silla, se disgusta porque esa es su silla, ese es su puesto, pero no hace nada más. Cuando el Señor habla de lo quitará, es que Él tiene bendiciones. Él tiene grandes bendiciones para sus hijos, para los que trabajan. Y Él no es injusto, dijo el versículo. ¿Con quién? Con los que trabajan para Él. Tarde o temprano se cosechará, ¿cierto? Pero si no lleva fruto, lo quitará. Ya vosotros estáis limpios. ¿Estáis limpios por qué? Por la palabra que os he hablado. O sea, ¿qué les había dado? Cuando aquí habla Jesús, ya estás limpio por la palabra que os he hablado. ¿Qué les había dado Jesús? El fundamento. ¿Qué le estaba dando Pablo, Dios a través de Pablo a la iglesia en Filipenses? El fundamento. A la iglesia en Éfeso, el fundamento. Eso quiere decir que el fundamento, que es la palabra de Dios, limpia los corazones. Y al estar ya limpios los corazones, se empieza la labor de pasar del deseo a hacer. A hacer. Pasar de oidores, y todo eso no lo sabemos. Pero entonces nos quedamos con el deseo, no nos aferramos al pámpano y dice, permaneced en mí. Esto no es hoy sí, mañana no.
Mientras las cosas van, yo estoy. Si hay algo que me disgusta, me voy. Mire lo curioso. Llega alguien a los caminos del Señor. Entonces le dicen, le damos el fundamento. Recibe al Señor. ¿Cuál es el siguiente proceso? Va a una iglesia, ¿cierto? Hablemos de la iglesia que sea. Y llega a la iglesia y empieza a recibir el fundamento. Pero resulta que ese domingo hubo algo que no les gustó. O de una persona, o no estuvo de acuerdo con una exposición. ¿Cuál es la primera reacción? ¿Por qué? Estamos buscando la iglesia perfecta que nunca existe. Al final puede ocurrir que ni siquiera nos congreguemos. Y dice el Señor ahí en su palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, yo no puedo llevar fruto por mí mismo. Porque todo lo haría que en mis fuerzas, y eso sería vanagloria, sería egoísmo, sería... ¿puedo predicar? Sí, pero fruto, por mí mismo, no. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneciera en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y separados de mí, nada podéis hacer. Puede ser usted muy inteligente, puede ser tener las cualidades que usted quiera, los deseos que quiera, pero separado del Señor nada se puede hacer. Por favor, entendamos que Dios nos colocó en una congregación. Nos dio unos dones para el servicio del Señor, no para mí, no para mi gloria. Que aquí en el ministerio vamos a tener aflicciones y vamos a tener muchas situaciones, pero no nos soltemos del Señor. Porque eso es lo que nos mantiene realmente tomados, digámoslo así, de Él. Volvamos a Efesios 13, porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Miremos un momentico allí en Gálatas, capítulo 3, versículo 3. He repetido varias veces. Ya se nos ha dado ¿qué? El fundamento. Pregunto, ¿consideran ustedes, o de pronto yo esté equivocado, me ayudan, por favor? ¿Consideran ustedes que el Señor nos ha dado el fundamento? Que a través de su vida de creyentes, 1, 2, 3, 5, 10, 15 años, el Señor le ha dado el fundamento. Y que le dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y que debemos estar sujetos a Él. Trabajemos en la salvación con temor y temblor. Mire lo que dice Gálatas 3:3. Tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar ¿por dónde? Tan necios, tan mal fue mi trabajo, digámoslo así, de Pablo en predicar, tan injusto es el Señor, que habiendo tenido el fundamento, y el fundamento es Él, el fundamento es su palabra, habiendo creído en Él, habiéndole recibido como el único y suficiente Salvador, morando el Espíritu Santo dentro de cada uno, tan necios sois, que vas a terminar en la carne. Y es el Señor hablando a nuestros corazones. Tan necios somos que no hemos entendido que el tema es ¿con quién? Con Dios. Que el Señor nos dijo, maldito el hombre, y que el hombre va a fallar, y las instituciones fallan, y nada es perfecto, porque el único perfecto es Dios. Eso lo sabemos, eso hace parte del fundamento que nos ha dicho que nos humillemos, que le veamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestra única fuente. Somos tan necios que vamos a terminar en la carne, y la carne
¿Ustedes saben qué produce? Si el Señor quiere paz, yo debo caminar hacia esa paz. Eso es lo que Él me está ofreciendo. La carne me ofrece una falsa paz, un falso bienestar. Hermanos, no seamos necios, por favor. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Cuando yo les coloco la tarea de que lean, es porque en los capítulos y versículos anteriores el Señor ya ha dado una serie de parámetros y podemos entender más fácilmente este mensaje. Tan necios sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, alabando al Señor, glorificándole con gozo, vamos a terminar en la carne por contiendas y por... No, eso no es ocuparse de la salvación. Sigamos en Filipenses, por favor. Todavía estamos ahí en el 2, tranquilos. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, en su perfecta voluntad, es Dios el que hace toda esta situación. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que llevemos fruto. Esa es la voluntad del Señor, que llevemos fruto. Esa es la perfecta voluntad de Dios. En Efesios, ahí atrás, Efesios capítulo 1, versículo 5 al 9, nos habla de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, según nos escogió el 4 antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, si tenemos el fundamento, ese fundamento nos debe llevar ¿hacia dónde? A la santidad. ¿Delante de quién? De Dios. Y eso es, mire, ¿en dónde está Dios? Bueno, sí está aquí. En todas partes, perfecto, hermano Julio. En todas partes está Dios. Y Él nos dice que, según el versículo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Si Dios está en todas partes, entonces esta santidad y estar sin mancha, ¿en dónde lo debemos mostrar? En todo lado. ¿Cierto o no? Es lo que la palabra nos está diciendo, es lo que el fundamento nos está diciendo. Ahora, ¿lo hacemos, sí o no? Gracias, hermano. Eso es lo que necesitamos, ser honestos con nosotros mismos. Por eso Pablo les decía, pues sí, está bien que obedezcan en mi presencia, pero mucho más en qué, en mi ausencia, porque ahí está Dios. Y si Dios quiere nuestra santidad es en toda parte, en toda parte. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar todas las bendiciones, y que nos tiene un lugar en los lugares celestiales, y que hemos sido bendecidos, y que tenemos lo mejor, y que Él está con nosotros, y que nos cuida. Ese es el fundamento, y eso lo tenemos que cuidar. ¿Con qué? Con temor y con temblor. Segunda de Tesalonicenses va después de ¿qué? De Primera de Tesalonicenses. Eso es, me gusta así que sean bien inteligentes, seamos inteligentes. Capítulo 1, Segunda de Tesalonicenses, del 11 al 12. Capítulo 1, 2. No, está como aquí todo embolatado, pero más o menos nos dice en el capítulo 1, versículos 11. Miremos el versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y haga ¿qué? Cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder,
para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Al final todo es ¿para quién? Para Él. Y dice Pablo, oramos, y oramos, está hablando de Pablo y de Timoteo, de Silvano, están hablando allí, de estar allí orando porque se conozca la palabra del Señor, porque lleguemos a la realidad. Vamos a Filipenses de nuevo, ya vamos acabando con los 2 primeros versículos de los 28 que teníamos para hoy. Entonces hay tarea para esta semana. Quiero hacer una reflexión, que yo soy de provincia y veo como un cultivo de trigo, ¿cierto? Y la cizaña, pero la cizaña se quiere parecer al trigo, a la semilla, ¿sí? Y entonces, en el aspecto que usted manifiesta de la carne, diríamos que la vida espiritual es como muy débil para nosotros. En la palabra del Señor, se nos habla del trigo y la cizaña. Cuando usted mira las características del trigo y las características de la cizaña, son similares. Son dos plantas similares en altura, similares en anchura. Hay una diferencia. Por eso es complicadísimo, alguna vez haremos ese estudio, por eso es complicadísimo en la congregación distinguir entre el trigo y la cizaña. Es más, el Señor sabe, porque lo dice en su palabra, que en la viña del Señor que hay trigo y hay cizaña, lo sabe Él, pero Él da un consejo en amor. Déjenlo crecer al tiempo, déjenlo crecer, el trigo y la cizaña. No sea, Él hace esa salvedad, no sea que al tratar de sacar la cizaña, de arrancar la cizaña, arranque también el trigo, por la dificultad de ser identificados. Entonces Él viene y nos dice, hagámoslo todo sin contienda, en amor, siendo predestinados ¿para qué? Para glorificar al Señor. Soportaos los unos a los otros. Y se la coloco más fácil. Como pastor o como líder de estudios, hay hermanos que son especialistas en sacarnos canas. Seguro. Yo por eso me quité todo el pelo, no tengo canas, porque ya mi pelo estaba casi blanco. Desde mi condición yo podría juzgar, yo podría hacer acepción de personas, yo podría cualificar personas. Aquí hay unas personas muy afables que usted las ve y tienen una sonrisa, y usted llega y les habla y le dan un abrazo, y hay otras que pasan por su lado y ni siquiera les saludan. Es que el hermano, dejémoslos crecer a todos, a su tiempo el Señor segará. Él es el único que tiene la sabiduría para llegar en el momento exacto y decir, ahora, cuando llegue, el trigo da su fruto y la cizaña, ¿será qué? Será tomada, echada al fuego y quemada, y allí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Si Dios dio la oportunidad, ¿por qué no la tomaron? Cuando se predica la palabra del Señor, se predica para todos. No hay un mensaje para Mónica, porque va a cumplir años, no olviden, el 28 cumpleaños Mónica, todos a llamarle. Entonces vamos a hacer un mensaje alegórico a Mónica, a su cumpleaños, a la belleza, a todo eso, a la perfección. ¿No? Todos cumplimos años, ¿sí o no? Todos somos una familia, celebrémoslo todos. Sintámonos gozosos todos, compartamos todos. Es que al hermano se le hizo más, al otro hermano se le hizo menos. Eso no cabe dentro de los que aman al Señor. ¿Listo, mi hermano? Gracias. Seguimos entonces
Bueno, nos desviamos un poquito, pero vamos allí. Hacerlo todo, entonces, como Dios es el que coloca el querer como el hacer. ¿Está bien? Es Dios. Entonces, yo me coloco aquí y Dios ya colocó el deseo. ¿Ahora qué? Lo hago. Hay una condición. Hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas. En el capítulo 2 nos había hablado de hacer todo, ¿de qué manera? No hagáis por contienda o por vanagloria. Esto está en el aspecto personal. Si yo sirvo, entonces no lo hago por contienda ni por vanagloria. Ahora, en el aspecto espiritual, como Dios es el que ha colocado el querer como el hacer, por su buena voluntad, todo lo debo hacer, ¿qué? Sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué traduce la palabra murmuración? La murmuración es hablar entre dientes, es mostrar una queja o disgusto frente a ¿qué? A la voluntad de Dios. Esta ya hace parte del contexto espiritual. ¿Listo? Mire, hay un tema con el que luchamos y luchamos y luchamos, y es el tema del perdón. ¿O no? ¿Luchamos con eso? No es grave. Si el Señor dijo perdonad, ¿es por qué? Porque tenemos la capacidad de perdonar. Ahora, noten lo curioso. Él ha colocado el querer. El fundamento nos dice perdonad. ¿Y nosotros qué hacemos? Yo quiero perdonar. Pero pasar de ahí al hacer, entonces decimos, no, pero es que Dios es injusto, porque mire lo que me hizo, ¿cómo voy a perdonar? Eso es inolvidable. Es que esto y no, yo no puedo. Está hablando solo. O puede que le esté diciendo al hermano peor. Ojo con lo que escuchamos. Está murmurando de Dios. Está murmurando de una orden que el Señor le ha dado. Y el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que le dice, tranquilo, no perdone una vez. No. ¿Perdone qué? 70. Pero Señor, es que yo no estoy de acuerdo. Ahí entra el tema de la contienda. Entonces empiezo a contender con el Señor, a contender con lo que Él dice, sabiendo que es una orden. Ahora, si miramos lo que estábamos estudiando, dice, tan necios sois, que habiendo empezado por el Espíritu, terminarás en la carne. Nada es imposible para los que aman al Señor. Porque Dios es un Dios ¿de qué? De victoria. Dios puede sacar a una persona del estado en que esté. Drogadicción, pornografía, licor, homosexualismo, de lo que sea puede sacarlo. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el poder. Entonces, cuando yo entiendo que debo cuidar mi salvación, voy a Él y le digo, Señor, tú me has dicho que perdone, un ejemplo. Yo quiero hacerlo, ayúdame. Y seguro que Dios le va a ayudar. Sácame de esto, y seguro que Dios, pero no murmuremos contra lo que Dios coloca en nuestro camino. Ni tampoco contiendas con... Mire, el que pelea con Dios, pelee con Dios. Dios, entonces yo no vuelvo por allá a esa iglesia. Listo. ¿Qué le dice Dios? Dios no es como nosotros, ¿no? Que entonces coge el teléfono, omita, papito, no. Entonces vamos a cambiar todo el edificio porque es que a usted no le gusta blanco, tranquilo, y vuelva. Y cuando vuelve y está blanco, ese día lo quiere azul. Entonces toca empezar a consentir. Dios no nos puso aquí para consentir a nadie. Estar aquí es un acto de la voluntad de Dios, del querer de Dios. Ahora, el hacer nos dice que tenemos que venir aquí. Para los maestros, así haya un alumno, ¿cierto? Lo aprendimos. Hacemos un curso, inician 40. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos terminan? 1, 2. Por esos 2 lo hago, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Si Él nos dice que tenemos y debemos estar en la congregación, aquí estamos. Y vamos a trabajar ¿para qué? Para su gloria, sin contienda, ¿ni qué?
ni murmuraciones, ni con los hombres, ni con Dios, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de ¿qué? De una generación, y entendámoslo, sencillos y sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminarias en el mundo. Hay una generación perversa, y perversa al extremo. Ese tema lo vamos a ver el próximo domingo. La tarea que tienen para el domingo es leer Filipenses del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 15. ¿Cuál es? Capítulo 1, capítulo 2, versículo 15. Y va a ver cómo ese fundamento va a obrar en nuestras vidas. Lo mismo ustedes que están allí en casa mirando, la lectura es para todos. Pero hagámoslo, ¿está bien? Como concluyo. El secreto, querido hermano, está en disponer nuestros corazones para el Señor. Entender cuál es la voluntad de Dios. Entender que estamos frente a un Dios bueno, frente a un Dios de misericordia. ¿Está bien? Ya hemos aprendido la lección. Vámonos hoy con la certeza que el Señor ha colocado el fundamento, que Él coloca el querer y nosotros tenemos que pasar ¿a qué? Al hacer, porque Dios nos va a capacitar para hacer eso. ¿Sí? El próximo domingo vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la vida de Timoteo, porque Pablo va a enviar a Timoteo también allí a la iglesia en Filipos. ¿Por qué lo envía? ¿Qué ve Pablo en Timoteo? ¿Qué puso Dios en este joven? ¿Qué estamos haciendo nosotros con los jóvenes? ¿Cómo los estamos guiando? No se pierdan el estudio del viernes, que estamos allí en Timoteo, ¿ok? Y estamos uniendo enseñanzas para que nos quede todo mucho más claro. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que eres, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú produces el querer como el hacer, y todo por tu buena voluntad. Señor, deseamos menguar. Tenemos el deseo. Anhelamos que tú mores allí en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero necesitamos hacer, Dios. Y confesamos que allí encontramos un obstáculo en la carne. La carne, queriendo hacer lo bueno, no hace lo bueno que sabe, sino lo malo que no quiere hacer. Pero hacemos al final lo que no queremos. Ayúdanos, buen Dios. Ayúdanos a entender todas estas verdades, a caminar contigo. Ayúdanos a tener una vida luminaria, Señor, que podamos dar testimonio de quién eres tú, de lo que haces, de cómo operas y de cómo obras. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos ponernos